Hernias discales, por Denise Montoya Palomo, para la materia práctica ambulatoria preventiva, para la maestra Ana Karina Villanueva Juárez, en la licenciatura de fisioterapia. ¿Qué son las hernias discales? Es una afección de la columna en la que parte del disco intervertebral, su núcleo pulposo, se desplaza hacia la raíz nerviosa, donde la presiona y produce un inmenso dolor, ya sea en brazos o piernas, así como un entumecimiento u hormigueo y debilidad en las extremidades. El diagnóstico para identificar esta afección va desde un examen físico, donde se evalúa reflejos, fuerza muscular, capacidad para caminar y la capacidad para sentir pinchazos o vibraciones. También pruebas de diagnóstico por imágenes como radiografías, tomografías, resonancias y mielogramas, así como pruebas neurológicas como lo son un estudio de conducción nerviosa o una electromiografía. Su etiología es debido con mayor frecuencia al desgaste natural, gradual y relacionado con el envejecimiento, llamado degeneración discal. A medida de que se va envejeciendo, los discos se vuelven menos flexibles y más propensos a desgarrarse o romperse, incluso con una tensión o torsión menor. Entre los factores de riesgo relacionados con la presencia de la hernia discal en los diferentes segmentos de la columna vertebral sobresalen lo que es la obesidad, la edad, el oficio, ya sea por trabajos donde su estancia prolongada de pie es excesiva o personas que laboran en posiciones viciosas, así como el hábito de fumar. Su epidemiología. Mundialmente, en los pacientes menores de 45 años, el origen de la lumbalgia suele ser discal o traumático, mientras que por encima de esta edad predominan las lesiones degenerativas discales o de las articulaciones interapofisiarias. La prevalencia de la hernia discal está en el rango del 1 al 3% de los dolores de la espalda. Diversos estudios señalan que el sexo masculino es el más afectado por hernia discal. Su aparición es más frecuente entre la tercera y cuarta década de vida, debido a que a estas edades los individuos tienen mayor actividad laboral, están en plena capacidad física y se exponen a una mayor probabilidad de sufrir tensión y dolor en la columna vertebral, unido a los cambios fisiológicos y patológicos degenerativos que comienzan en los discos intervertebrales a partir de los 30 años. La hernia del núcleo pulposo a través de una ruptura del anillo fibroso es menos frecuente en la columna cervical que en la lumbar, en parte debido a que la apófisis unciforme refuerza el disco contra las terminaciones posterolaterales. En nuestra presentación del caso, nosotros no tenemos a un paciente de la tercera edad, sino más bien a un paciente femenino de 20 años, que presenta un cuadro de dolor en la espalda baja debido a dos hernias discales en la columna lumbar. Estas se originaron por un accidente automovilístico que nuestra paciente sufrió hace 5 años, es decir, a la edad de 15 años, donde también presentó 4 fracturas en pelvis, fractura en la pierna izquierda, dislocación pélvica y colapso de pulmón izquierdo. Nuestra paciente tomó terapia respiratoria, utilizó silla de ruedas, se le aplicó estimulación en extremidades tanto superiores como inferiores, pero enfocándose en las extremidades inferiores porque fue donde sufrió la gravedad en el accidente. También tuvo terapia de hidromasaje, medicamentos para los nervios, así como 4 meses de rehabilitación principal, donde estaba en estado crítico. Al finalizar sus operaciones, le pusieron una placa en cadera, un clavo en pierna izquierda, así como 2 clavos en la pelvis. Nuestra paciente es joven y presenta demasiadas actividades, así como también deportes de alto impacto como lo es el CrossFit. Por eso sigue acudiendo a terapia para evitar desgastes o lesiones más graves a un futuro. En cuestión a nuestra valoración inicial, nosotros empezamos por el rango de movilidad tanto activa como pasiva para ver si su escala de dolor o inflamación aumentaban o disminuían con estos. Se evaluaron lo que fue miembros inferiores, empezando por cadera. En el rango de movilidad activa
ella presentó una flexión de 115 grados, extensión de 25 grados, abducción de 42 grados, aducción de 40 grados, rotación interna de 40 grados y rotación externa también de 40 grados. En su rango de movilidad pasiva, es decir, con ayuda del fisioterapeuta, la flexión aumentó a 120 grados, la extensión a 30 grados, aducción 45 grados, aducción 45 grados y las rotaciones tanto interna como externa se mantuvieron iguales. Para la rodilla, tanto derecha como izquierda, también se hicieron los rangos de movilidad activa y pasiva. En la rodilla derecha presentó una flexión de 125 grados y una extensión de menos 5 grados, es decir, que su extensión no estaba completa. En la flexión de la rodilla izquierda presentó 120 grados y una extensión de menos 10 grados. Fue mayor su extensión incompleta, ya que en la rodilla izquierda fue donde presentó la fractura. En el rango de movilidad pasiva, su flexión para la rodilla derecha aumentó a 128 grados, la extensión la pudo hacer completa. La flexión para la rodilla izquierda aumentó a 125 grados y su extensión solo disminuyó menos 3 grados. Para su tobillo tanto derecho como izquierdo, la flexión plantar fue de 40 grados y su dorsiflexión de 20 grados, en flexión plantar 35 grados y la dorsiflexión en 17 grados. Esto en la movilidad activa. En cuestión a la movilidad pasiva, su flexión plantar fue de 45 grados, su dorsiflexión fue de 20 grados en tobillo derecho y en tobillo izquierdo su flexión plantar fue de 40 grados y dorsiflexión de 20 grados. Para el pie derecho, su movilidad activa fue una inversión de 30 grados y aversión de 25 grados. En el pie izquierdo, la inversión fue de 28 grados y aversión de 22 grados. Y en cuestión a la movilidad pasiva, su inversión fue de 30 grados, aversión de 25 grados, en cuestión al pie derecho, y el pie izquierdo, inversión de 30 grados y aversión de 25 grados. Como pueden observar, nuestra paciente tiene muy buenos rangos de movilidad en lo que es el miembro inferior izquierdo. Presenta ligeras limitantes y lo repito, es por la fractura que presentó ahí. Nuestra paciente llegó con una escala de dolor 5 de 10 en escala de EVA. Esto lo asocia más a que es un poco molesto más que dolor, y esto no ni disminuyó ni aumentó con los rangos de movimiento. Tuvo una inflamación leve, muy pequeña en lo que es la espalda lumbar, esto porque es ahí la ubicación de las hernias. Se hicieron las pruebas manuales musculares en todos los músculos que participan en los miembros inferiores, no encontrando ningún error en alguno, excepto en lo que es el glúteo medio con 4 de 5, que es decir que sí presentó su movimiento e hizo una contracción, pero fue con fuerza moderada. Y en el cuádriceps femoral, que es la extensión de rodilla, presentó una 3 de 5. Realiza el movimiento, pero apenas puede vencer la gravedad. Se evaluaron lo que fueron los dermatomas de L1 hasta S5, que son todos los dermatomas de los miembros inferiores y cadera. Y se encontró una hiposensibilidad en lo que fue L2 y L4 y en S1 y S2, que es donde tiene realizadas las cirugías, es decir, que su sensibilidad es menor en esos lugares a comparación a los otros. En este caso, se evaluaron 3 reflejos: el reflejo rotuliano, el reflejo aquilio y el reflejo contralateral de los aductores, todos en estados normales, ninguno alterado o disminuido. También se demostró que la paciente tiene acortamiento pélvico que provocó un desnivel en la pierna derecha de 1 centímetro, esto por la dislocación que tuvo, pero no presenta ningún limitante en la marcha o movimiento en ese miembro. Nuestros objetivos aquí es principalmente la disminución de dolor en la curvatura lumbar y en la pelvis, el fortalecimiento en músculos de las extremidades inferiores y el aumento de fuerza muscular en las piernas. Esto porque se trabaja, a pesar de que nuestra paciente tiene muy buena fuerza, muy buenos rangos, ella, como lo repito, practica deportes de alto impacto. Entonces, nada más se refuerzan estos músculos para evitar que sus lesiones la limiten o sean peores en un futuro.
Nuestro plan de intervención empieza con una aplicación de corrientes interferenciales en lo que es el consultorio de la terapia, así como compresas calientes, ya sea ahí y en casa, con 15 minutos en espalda baja y cadera posterior. Estiramientos de flexión y extensión para cadera y rodilla, que son las que tiene un poco limitados, que serían 5 series de 20 segundos. Y por último, ejercicios isométricos en rodilla izquierda de 4 repeticiones de 12 a 16 series, esto para el fortalecimiento principalmente de este miembro. En cuestión a nuestra conclusión, a mí se me hizo muy interesante el caso, ya que la paciente que presenta sus problemas fue en el momento en el que los presentó era una niña, no era una persona adulta como ocasionalmente lo es cuando se tiene esta afección. Y más que fue por un accidente y no por algún desgaste, que es como lo que ocasionalmente sucede. A pesar de que su condición era crítica, hoy en día ha salido adelante y se encuentra en perfecto estado, sin alteraciones más graves de lo que se esperaban en su condición. Ella ya ha terminado como tal sus terapias de rehabilitación, pero como lo digo, debido a la condición y las actividades que realiza, sigue yendo a terapia por lo menos una vez cada 2 semanas, para así mantener el cuerpo bien, para que la molestia no la limite, para que pueda seguir haciendo sus actividades. Y eso sería todo. Muchas gracias.